presentado el requerimiento por la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros y doña Javiera Espinosa Jara, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 81, letra D, de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Tiene la palabra el relator don José Francisco Leite. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 31, en resolución de 18 de octubre recién pasado, la primera sala de este Tribunal Constitucional llamó a alegar a las partes del expediente constitucional en torno a la admisibilidad del libelo de Fojas 1. La aludida resolución fijó el marco del debate por el que convoca a las partes en torno a dos causales previstas en el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal, esto es, la aplicación o influencia decisiva de la impugnación en la resolución de la gestión pendiente y, asimismo, el eventual fundamento plausible del libelo incoado a Fojas 1. A los efectos de la relación, primero serán reseñadas cuestiones relativas a la gestión pendiente en los términos en que ha sido expuesto en el libelo de inaplicabilidad, para luego hacer presentes las líneas argumentales que los actores plantean respecto del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad en los términos del debate ya planteado. Y luego se anunciarán las presentaciones que las demás partes en la gestión pendiente han hecho llegar a este tribunal, instando tanto por la admisibilidad como por la inadmisibilidad del libelo. Así, en primer término, la gestión pendiente. Comentan los actores que actualmente son sustanciados ante la Corte Suprema recursos de casación contra una sentencia dictada por el primer Tribunal Ambiental que acogió a su turno un recurso de reclamación. Ello contaría con un íter administrativo y judicial que se origina en el ingreso a aprobación ambiental del denominado Proyecto Dominga en septiembre del año 2013. Luego de un periodo de evaluación superior a 4 años, en marzo de 2017, la Comisión de Evaluación habría calificado desfavorablemente el proyecto. Interpuestas reclamaciones a esta decisión, en octubre del año 2017, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental formalizó el acuerdo de agosto del mismo año del Comité de Ministros, que resolvió rechazar por su parte el recurso de reclamación de Andes Iron y acoger parcialmente, por su parte, los recursos de reclamación de observantes de participación ciudadana. A lo anterior, en diciembre también del año 2017, Andes Iron presentó recurso de reclamación ante el primer Tribunal Ambiental. Alegó dicha parte que no resultan conforme a la normativa constitucional, legal ni reglamentaria diversos actos del íter aludido y solicitó que éstas sean anuladas del todo, ordenando, arguyó, retrotraer el procedimiento a la etapa posterior a la dictación del informe consolidado de evaluación. En abril de 2017, la Judicatura Ambiental dictó sentencia acogiendo la reclamación de Andes Iron, recurriendo ahora de casación las restantes partes de la gestión ambiental ante la Corte Suprema, lo que constituye la gestión pendiente a que accede el libelo de inaplicabilidad incoado en estos actos. Así, analizando del libelo el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad que prevén los numerales quinto y sexto del artículo 84, esto los actores los arguyen en dos términos. Primero, carácter decisivo. Señalan que la aplicación de la norma impugnada por parte del primer Tribunal Ambiental concedió rango obligatorio a las denominadas guías para la evaluación conforme se tiene de los considerandos 73, 74 y 80 de la sentencia. Y segundo, en torno al fundamento plausible, presentan un conflicto constitucional en que la aplicación en la gestión pendiente conforme a las características del caso concreto generaría una contravención constitucional a lo dispuesto en los artículos 1, inciso 4 y 19, numeral 8 de la Constitución, conforme se pasará a exponer. En primer término, cumplimiento del requisito previsto en cuanto al carácter decisivo de la norma impugnada. Comentan los requirentes que el precepto que cuestionan enmarca las facultades del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. El literal D es una facultad para uniformar criterios a través de guías. En este caso, el tribunal habría fundado su decisión en el hecho de que el Servicio de Evaluación Ambiental no ha dictado una guía metodológica de evaluación del medio marino y que por ello el Comité de Ministros no habría podido rechazar el proyecto en base a las deficiencias metodológicas del estudio de impacto ambiental. En atención a que el juicio pendiente es un procedimiento de casación, existe, comentan, la posibilidad de que la Corte Suprema efectúe una aplicación contradictoria de la norma, contraviniendo con ello tanto el texto como el espíritu de la Carta Fundamental. La norma cuestionada es una potestad discrecional cuya aplicación se justifica de acuerdo a las necesidades que determina la propia Administración, la que tiene una habilitación legal expresa para unificar criterios de evaluación respecto de las variables que ésta decida oportunamente. Dicha atribución es discrecional, en tanto no establece una orden al servicio, sino que solo una alternativa de actuación, la cual puede ser ejercida de manera libre siempre en el marco de la legalidad y de los cumplimientos con la Constitución.
Por ello enuncian los requirentes a fojas 15 del libelo que al ser una potestad discrecional, el hecho de no ejercer la facultad de unificar criterios no implica como contrasentido un incumplimiento o falta de servicio. Por el contrario, la norma cuestionada ha sido aplicada por el primer Tribunal Ambiental como decisoria litis, lo que ha implicado transformar una potestad discrecional en una obligación del Estado para luego determinar que esa obligación ha sido incumplida, puesto que no habría sido dictada una guía metodológica y, en consecuencia, conceder así la pretensión del reclamante. Por ello es que la norma conferiría un carácter decisivo en lo que va a ser resuelto por la Corte Suprema, conociendo de los recursos de casación interpuestos. En segundo término, analizando el fundamento plausible, ellos argumentado en el libelo en los siguientes términos. Comentan que la transfiguración de una norma discrecional en obligatoria, cuya única motivación es la satisfacción de un bien privado del titular del proyecto, impide a la Administración cumplir con su función de satisfacción del bien común conforme lo establece expresamente el artículo 1º, inciso 4 de la Constitución. El propósito con que el legislador creó la facultad de dictar guías metodológicas es aumentar los estándares con que los proyectos son evaluados. Por el contrario, comentan que en el caso concreto la norma se torna inconstitucional toda vez que su aplicación trae como consecuencia la imposibilidad de evaluar ambientalmente, lo que se traduce como consecuencia necesaria, clara y directa en la desprotección medioambiental y en la imposibilidad así de promover el bien común conforme el mandato de la Carta Fundamental. Ello no es una consecuencia deseada ni por el legislador ni por el constituyente, puesto que anula por completo una de las dimensiones básicas de la función administrativa, esto es, actuar en virtud de sus propias atribuciones. Si se admitiera como constitucional la aplicación de la norma que se cuestiona, se establecería un límite a la Administración para evaluar todas las variables ambientales que no tienen una guía metodológica asociada, en tanto se estaría entregando a un instrumento de jerarquía infrarreglamentaria, en este caso las guías, el cumplimiento de una norma constitucional y de otra norma legal, lo cual carece de total sentido sistemático y principalmente eleva un interés privado por sobre el de la comunidad toda. De esta forma, comentan, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se ve condicionado a la existencia de una guía, tal cual lo señaló el Tribunal Ambiental en el aludido fallo. De seguirse dicho criterio judicial, la inexistencia de guías impediría hacer la evaluación de determinados proyectos, lo que en definitiva devengaría en una ausencia de evaluación ambiental y por lo tanto del establecimiento de medidas de mitigación, reparación y compensación que permitan proteger el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por ello señalan que se presenta un conflicto constitucional desde el artículo 1º, inciso 4 y del artículo 19, numeral 8 de la Constitución y solicitan en esta etapa procesal la declaración de admisibilidad del libelo. Acogido a trámite el requerimiento de inaplicabilidad con fecha 1 de octubre recién pasado, se confirió traslado en sede de admisibilidad a las restantes partes de la gestión pendiente y se evacúan las siguientes presentaciones. A fojas 246 se hace parte y solicita la declaración de inadmisibilidad Andes Iron por las siguientes razones. Señalan primero que el precepto que se impugna no tendrá real aplicación en lo que será resuelto por la Corte Suprema ni será tampoco decisivo. Y en segundo término, que el conflicto que se presenta es de mera legalidad, no contrariándose en forma alguna la Constitución y que tampoco se encuentra razonablemente fundado el libelo, por las razones que se expondrán a continuación. Primero, configuración de la causal del numeral 5 del artículo 84 de la Ley Orgánica. Señalan que la norma en cuestión no es una que será aplicada para resolver en propiedad el asunto que pende ante la Corte Suprema, ni menos esta norma cuestionada será decisiva en dicha gestión. Y ello por cuanto el precepto que es cuestionado no es de aquellos que fueron utilizados por el primer Tribunal Ambiental para resolver el asunto. Dicho tribunal determinó que el acuerdo del Comité de Ministros no cumplió con los estándares elementales para la dictación de este tipo de actos administrativos, por lo que declaró la invalidación parcial del procedimiento de evaluación ambiental y ordenó retrotraer el mismo a la etapa posterior a la dictación del informe consolidado de evaluación. De la atenta lectura de la sentencia dictada por el primer Tribunal Ambiental se tiene, argumenta esta parte, primero, que no se respetó el plazo mínimo de antelación que exige la normativa que regula el funcionamiento del Comité de Ministros. Segundo, que no se acreditó una situación de emergencia. Tercero, que no se dio oportunidad clara para aducir alegaciones. Y cuarto, que los ministros no tuvieron tiempo razonable para evaluar la copiosa documentación del proyecto, lo que generó así una importante falta en la motivación del acto administrativo dictado. De esta forma fueron vulnerados principios como el principio de legalidad, el debido proceso, los principios de contradictoriedad y de congruencia y la igualdad ante la ley, todas garantías constitucionales de los administrados. Por ello, comenta esta parte requerida que del análisis global de la sentencia se tiene que la referencia a la norma impugnada fue solo contextual,
únicamente para afirmar la arbitrariedad en que incurrió en su acuerdo el Comité de Ministros y no como una regla cuya omisión hubiera impedido realizar la evaluación de la línea de base del proyecto. De esta forma, la norma no puede aplicarse en el sentido de que, mediante su empleo, pueda ser resuelta la controversia pendiente. El precepto no integró la parte resolutiva de los sentenciados y vía ejemplar argumentan el considerando 79 de dicha sentencia. Luego tampoco es decisiva, aparece solo como consecuencia del razonamiento del tribunal en el caso de la última de las consideraciones que tuvo para acoger la reclamación y como obiter dictum de lo fallado. En segundo término, también ostenta la causal de falta de fundamento plausible. Señala la parte requerida que la discusión es una cuestión que redunda en una simple aplicación de un precepto legal. No hay vicio de constitucionalidad alguno que deba someterse al conocimiento y resolución de esta magistratura constitucional. En el caso del recurso incoado por la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de los Choros, el argumento sobre la línea de base del proyecto es empleado como fundamento del recurso de casación en la forma y del que se alega en el fondo. A su turno, el libelo planteado por doña Javiera Espinosa en torno a la línea de base funda su recurso de casación en el fondo. De esta forma se tiene que la discusión es sobre hermenéutica jurídica y la aplicación de la preceptiva con que el tribunal determinó la ilegalidad del obrado a su turno por el Comité de Ministros en el momento de resolver las cuestiones relativas al procedimiento ambiental. Es únicamente, comentan, la debida y no torcida aplicación de una norma legal la que puede motivar la declaración de inaplicabilidad. La simple interpretación de una norma, por el contrario, no habilita el ejercicio de facultades jurisdiccionales en esta sede. Agrega que también se tiene la falta de fundamento plausible del presunto carácter imperativo que habría efectuado la Judicatura Ambiental en torno a la dictación de guías trámite, cuestión que no se dijo ni sugirió en la sentencia dictada por el tribunal. Estas guías metodológicas son denominadas como soft law o derecho indicativo para servir de base al reforzamiento o implementación de reglas bajo criterios adaptativos de política pública. No son exigencias imperativas o coactivas para la correcta aplicación y sanción del derecho. Sirven más bien para estandarizar la observancia de ciertos criterios en el marco de la evaluación ambiental. Finaliza señalando que así se tiene la falta de fundamento plausible también a dicho respecto. Los requirentes no han fundado en esta importante parte su alegación. No se explica, por lo tanto, cómo se genera un conflicto constitucional que active un pronunciamiento en esta sede. Por ello solicita la declaración de inadmisibilidad del libelo. Evacuando traslado a Fojas 274 se hace parte e insta por la admisibilidad Oceana Inc. por los siguientes presupuestos. Señalan que en el caso concreto la normativa impugnada es primero aplicable. Es la resolución de la gestión pendiente, en tanto esta contempla la facultad discrecional del Servicio de Evaluación Ambiental para dictar guías metodológicas de evaluación, cuestión que fue considerada por el tribunal como una norma decisorial litis al interpretar que la existencia de esas guías metodológicas importa una condición para la evaluación ambiental del proyecto en cuestión. Y en conjunto con ello, también analizando el cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral quinto, que la norma es decisiva, no solo aplicable, puesto que para la resolución del asunto, de que su aplicación en el caso concreto, tal cual fuera razonado por el primer tribunal ambiental, sería la consecuencia directa de la imposibilidad de evaluar ambientalmente por parte de la autoridad los impactos del proyecto impulsado por Andes Air. Y en segundo término, analizando el fundamento plausible del requerimiento, también estima que se cumple. Comentan que éste cumple con el requisito de encontrarse fundado razonablemente, dado que se realiza una relación clara y precisa de los elementos de hecho y de derecho en que se funda, exponiendo los vicios de inconstitucionalidad que se producen en la aplicación del caso concreto, produciéndose una vulneración constitucional a lo dispuesto en el artículo 1, inciso 4 y el artículo 19, numeral 8 de la Constitución. Comenta que además la aplicación de la norma que se cuestiona ante esta sede vulnera el principio de reserva legal, toda vez que sería determinante la existencia y contenido de guías metodológicas para llevar a cabo la evaluación ambiental, de suerte que terminaría recayendo en la Administración la verdadera definición sobre los requisitos de determinados proyectos, sin consideración de las normas legales y ni siquiera reglamentarias al respecto. A Fojas 287 se hacen parte e instan también por la admisibilidad el Movimiento de Defensa del Medio Ambiente de la Higuera, el Comité de Agua Potable Rural de los Choros, la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de los Choros y el señor Andrés Álvarez Alcolta. Primero, analizando el cumplimiento de los requisitos desde el numeral quinto del artículo 84, exponen
que la sentencia dictada por el primer Tribunal Ambiental señala que la Administración habría discriminado al titular del proyecto Dominga al calificar de insuficiente su línea de base, no en virtud de esta insuficiencia, sino porque la Administración se encontraría sin dictar una guía metodológica objetiva que orienta a los proponentes sobre la presentación de una línea de base de medio marino, incluyendo sus criterios de evaluación. Los requirentes de inaplicabilidad exponen si plantean cómo esta disposición legal afecta en lo decisivo del fallo. Si la sentencia del Tribunal Ambiental, impugnada en casaciones, estableció que el proyecto Dominga estaba considerado desfavorablemente, de forma errónea o injusta, producto de la discriminación ejercida por la Administración, al no tener un instrumento que guiara la presentación de la línea de base en el medio marino, lo que está haciendo en definitiva es obligar a la Administración a ejercer una facultad que la ley le otorga como una potestad. La ley deja claro, comenta la parte requerida, a criterio de la Administración, cómo distribuir sus propios recursos, dándole facultades para ejercer o no una determinada función. El artículo 81 expone, hace un listado entre los cuales precisamente lo descrito en el literal D es lo que eligió el Tribunal Ambiental para, por vía judicial, hacer obligatorio para la Administración algo que el legislador más bien le ha entregado como facultad. Por ello es que esta norma será decisiva, en definitiva, en lo que será resuelto por la Corte Suprema. En segundo término, comenta que también contempla fundamento plausible, dado que el requerimiento hace una larga descripción de cómo se producen los conflictos de constitucionalidad, dada la aplicación de la normativa. A Fojas 291, con fecha 15 de octubre, se hace parte e insta por la admisibilidad el señor Cristóbal Díaz de Valdés y Fuentes. En cuanto al cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral quinto del artículo 84, expone que, conforme con lo indicado en la sentencia casada, no es legítimo calificar como de insuficiente la línea de base del proyecto en circunstancias que a la fecha no ha sido dictado por la Administración una guía metodológica objetiva que orienta a los proponentes sobre la presentación de una línea de base de medio marino, incluyendo sus criterios de evaluación en los términos dispuestos en la norma impugnada. Por ello es que influirá en la resolución del asunto. En segundo término, el requerimiento también ostenta fundamento plausible. Expone esta parte requerido que es pernicioso lo señalado por el tribunal en su sentencia, por cuanto se generaría una suerte de aprobación per se de todos los proyectos asociados a actividades que generen impactos ambientales y que reúnan como característica que el Servicio de Evaluación Ambiental no haya dado cumplimiento a las líneas de base afectadas conforme a la norma que se impugna en esta sede constitucional. Así es que se transforma en inconstitucional aplicar la norma que se cuestiona en el sentido que lo hizo el primer Tribunal Ambiental, por cuanto éste no entiende el sentido y alcance de este precepto. Debió comenzar más bien con un proceso de codificación de la metodología utilizada por los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental al momento de evaluar un proyecto que afecte a los componentes aire, agua, suelo y medio humano. Por lo anterior es que se cumple con los requisitos de admisibilidad a dicho respecto. Finalmente, a Fojas 300, con fecha 15 de octubre, se hacen parte doña Marcela Rey González y don Andrew Fry Kerry, quienes instan por la admisibilidad del libro. Comentan desde el numeral quinto del artículo 84, que este requisito ha sido interpretado en forma amplia por esta magistratura constitucional en cuanto un precepto es decisivo cuando su aplicación determina la forma como se resolverá el asunto. No es decisivo más bien porque solo resuelva el asunto, sino que el requisito no está formulado en dichos términos por la ley orgánica, sino que resulta decisivo porque la cuestión se resolverá de una determinada forma, esto es, en forma contraria a la Constitución. Y finalmente exponen que el requerimiento sí ha sido fundamentado razonablemente en los hechos y en el derecho, por cuanto ha señalado las razones que llevan a considerar la aplicación de un determinado precepto en forma contraria a la Constitución. Concluye señalando, señor presidente, que anotados en forma todos los abogados del expediente constitucional, estos se han hecho presentes para estos alegatos de admisibilidad. Dado la relación y la materia que incumbe, les agradeceríamos a los abogados circunscribirse a las causales de inadmisibilidad del artículo 84 de nuestra ley. Tal como está anunciado entonces por la parte requirente, Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de los Choros, tiene la palabra don Diego Lillo hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, sus señorías excelentísimas. Comparezco en estos autos solicitando que se declare como inadmisible el presente requerimiento en razón de los argumentos que pasaré a exponer a continuación. Creo que respecto de la primera causal del artículo 84, número 5, es pertinente retroceder un poco para entender cómo está inserta la norma impugnada dentro de la controversia respectiva. La reclamación original de Andes Iron, usted puede consultar a Foja 107 del expediente del Tribunal Ambiental,
a Foja 107 está el argumento respecto de la discriminación, pero la reclamación se divide en 3 puntos principales: de falta de motivación por un lado, desviación de poder por otro, y en tercer lugar que había un vicio de discriminación. Falta de motivación, el primer tribunal ambiental lo resuelve de acuerdo a los argumentos que exhibe Andes Iron en su escrito. Desviación de poder, tribunal ambiental dice que no existe. Y discriminación dice que existe en virtud de que, no del argumento que da Andes Iron para decir que hay discriminación, porque Andes Iron lo que señala es que se le aplicó un criterio diferente al del proyecto portuario Cruz Grande, que está a escasos 5 kilómetros del proyecto portuario Dominga, y por lo tanto esto habría redundado en una infracción a la igualdad ante la ley. El tribunal descarta esta argumentación por parte de Andes Iron, sin embargo dice: hay discriminación de todas formas porque se le calificó el proyecto como desfavorable sin que existiera una guía metodológica de medio marino dictada en virtud del artículo 81, letra D. Esto es lo que dicen los considerandos 72 y 73 de la sentencia del primer tribunal ambiental, actualmente en gestión pendiente de casación. Más allá de las disquisiciones que ha aportado la contraparte en este aspecto, lo cierto es que si usted examina la sentencia yendo de punto a punto de cómo se resolvieron las alegaciones del reclamante, en este caso, que es Andes Iron, podrá detectar que efectivamente cuando se refiere a discriminación, al vicio de desigualdad ante la ley, el tribunal aplica el artículo 81, letra D, como una norma sustantiva para resolver la controversia, determinando que por el hecho de no haberse dictado la guía metodológica respectiva, se infringe la igualdad ante la ley del reclamante. En este caso, yo quisiera también traer a colación el hecho de que la contraparte también intenta confundir a este excelentísimo tribunal, cuestión que yo creo que es impropia, puesto que la misma sentencia, a partir del considerando número 79, hace una serie de recomendaciones a la administración que el propio tribunal asume que no son parte de la decisión. Y es por eso que la contraparte se ha tomado de este argumento para decir que la referencia a la norma del 81, letra D, es accesoria y no corresponde a una norma de decisoria litis. Esto lo puede verificar de una forma bastante simple, revisando la sentencia, insisto, en los considerandos 72, 73, 79 y siguientes. Debido a lo recién dicho, es que podemos decir que los requisitos para que se tenga por cumplido la causal de admisibilidad del artículo 84, letra 5 de la Ley Orgánica Constitucional de este excelentísimo tribunal, es porque precisamente los recurrentes de casación lo que hacen es tomar cada uno de estos argumentos que a su vez tomó el tribunal: falta de motivación por un lado, desviación de poder, que insisto está descartado por el tribunal, y discriminación, para fundar su escrito de casación. Y en este sentido cobra relevancia el hecho de que por lo mismo no es gratuito que los requirentes hayan solicitado la inaplicabilidad de la norma correspondiente, puesto que precisamente tanto en la casación en el fondo de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de los Choros, a quien represento, y la casación en el fondo de Javier Espinosa, a quien representa la abogada Javiera Calisto, ambas se refieren directamente a la aplicación errónea, equivocada, del artículo 81, letra D, que hace el Tribunal Ambiental. En efecto, a fojas 2555 del expediente de reclamación ante el primer Tribunal Ambiental, donde rola la casación a la parte de la que represento, se habla de que hay una errónea aplicación del artículo 81, letra D, para demostrar que mediante la aplicación del artículo 81, letra D, no es posible llegar a configurar un vicio de discriminación, como lo hace el primer Tribunal Ambiental. Y a su vez, la casación de Javier Espinosa, a fojas 2518, señala que el primer Tribunal Ambiental derechamente habría infringido el artículo 81, letra D.
De modo, su señoría, que todo este panorama nos da cuenta de que no es disponible, no es de forma alguna tangencial para la excelentísima Corte Suprema referirse a la aplicación del artículo 81 letra D, puesto que corresponde a uno de los argumentos principales de las casaciones, al menos de estos requirentes. Y de acuerdo a lo que ha señalado este excelentísimo tribunal en sus sentencias roles 688-2016, 809-2017 y 1780, de 2010, en que se exige que el tribunal que conoce la cuestión pendiente debe necesariamente tener en cuenta el precepto legal para fallar de forma adecuada el asunto ventilado en dicha gestión. En este aspecto, si la Corte va a tener que revisar si se produce discriminación o no, de acuerdo a lo que señala el Tribunal Ambiental, va a tener que verificar el cumplimiento o la aplicación del artículo 81 letra D, de modo que esto es un asunto esencial de la casación. Y por último, en relación al artículo 84 letra C, 84 número 6, el requisito de fundamento plausible, yo creo que aquí la controversia es un poco más débil en cuanto a que lo que se ha argumentado es que esto sería una controversia que existe a nivel legal. Sin embargo, no hay ninguna argumentación que impida señalar que, así como nosotros en sede de casación hemos dicho que la norma ha sido aplicada de forma equivocada por el primer tribunal ambiental, los argumentos expuestos en este requerimiento son absolutamente complementarios, no hay nada que sea contradictorio y por lo demás, la sede de casación tampoco está destinada a hacer un control de constitucionalidad de las disposiciones que tiene que aplicar. Por lo tanto, el hecho de que en casación pueda ser efectivamente una controversia que se resuelva a nivel legal no tiene ninguna relevancia respecto de la posibilidad de activar la competencia de este tribunal para verificar lo que hemos dicho en relación a la inconstitucionalidad que se produce en el caso respecto de la aplicación de esta disposición impugnada. Con eso concluyo mis alegatos, señoría. Por tanto, solicito que se tenga por admisible el requerimiento de estos autos. Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación, por la parte requirente de doña Javiera Espinosa Jara, tiene la palabra doña Javiera Calisto. Hasta por 10 minutos también. Adelante. Muchas gracias. Con la venia de este excelentísimo tribunal, comparece doña Javiera Calisto Ovalle, abogada en representación de doña Javiera Espinosa Jara, requiriente en estos autos de inaplicabilidad, solicitando se declare admisible el presente requerimiento conforme a la continuación indico y de acuerdo a la minuta que dejo a disposición de este excelentísimo tribunal. Pues bien, el artículo 81, letra D, de la ley 19.300, esto es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, cuya inaplicabilidad ha sido solicitada por esta parte, es un precepto legal que tendrá aplicación y más aún será decisivo para el recurso de casación conocido por la excelentísima Corte Suprema, por lo que de ninguna forma concurre la causal del artículo 84, número 5 de la Ley Orgánica Constitucional de este excelentísimo tribunal. Y esto es así porque uno de los principales motivos por los cuales el proyecto Dominga fue calificado ambientalmente desfavorable se refieren a la deficiencia de la línea de base del medio marino. Quiero dar un poco de contexto al proyecto minero. Este consiste en la explotación de una mina y la construcción y operación de un puerto. Se encuentra ubicado en la cuarta región del país y está al costado de una de las áreas marinas protegidas de más relevancia del país, la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, compuesto por las islas Choros, Damas y Chañaral. Pues bien, el artículo 12 de la Ley de Bases del Medio Ambiente establece que todo estudio de impacto ambiental debe presentar una completa línea de base, la que es descrita como la detallada descripción del área de influencia de un proyecto o actividad de forma previa a su ejecución. El proyecto Dominga presentó un estudio de impacto ambiental cuya evaluación duró más de 4 años debido a las deficiencias que presentó el proyecto y la incapacidad de incorporar los requerimientos que la autoridad le señaló. En este efecto, requirió 4 iteraciones con la autoridad, modificando y complementando su proyecto. Un punto central fue la negativa por parte del titular de evaluar los impactos medioambientales que provocarían las naves hacia y desde el puerto. Esto fue requerido por distintas autoridades, la Autoridad Marítima, Cernapesca, Subpesca y CONAF. Sin embargo, el titular se negó por mucho tiempo. Pues bien, el titular de forma tardía incorpora recién en la tercera adenda, ya a finales de la evaluación ambiental, las rutas de navegación de los buques como parte del área de influencia del proyecto. Esta decisión fue principalmente gatillada
producto de la resolución del Comité de Ministros, que conociendo una reclamación en contra ahora del proyecto Puerto Cruz Grande, estableció el Comité de Ministros que los proyectos debían ser evaluados en su totalidad y por lo tanto los puertos deberían incorporar las rutas de navegación como parte del área de influencia de su proyecto. Esto generó que una nueva instancia de participación en la cual mi representada realizó observaciones dejando en cuenta la deficiencia de la línea de base. Finalmente, el proyecto es evaluado ambientalmente desfavorable. La incorporación tardía de las rutas de navegación dentro del área de influencia provocaron que el titular presentara una línea de base deficiente, ya que esta línea de base únicamente se realizó en los meses de invierno, en los cuales no hay una representatividad de las especies ubicadas en estas áreas marinas protegidas. En particular, el Comité de Ministros estableció que la línea de base era deficiente y esta deficiencia provocaba naturalmente que no se pudieran establecer medidas adecuadas de compensación, mitigación y reparación respecto de los impactos que el puerto provocaría en el medio ambiente. En contra de esta decisión, el titular presentó un recurso ante el Tribunal Ambiental en el cual, dentro de los argumentos que entregó, fue la discriminación, el trato desigual que la autoridad le había entregado en comparación con la evaluación del puerto Cruz Grande. Como queda de manifiesto y como es claro, la deficiencia de la línea de base ha sido uno de los temas más importantes y controvertidos en la evaluación del proyecto ambiental Dominga y que el Tribunal Ambiental resolvió precisamente mediante la aplicación del artículo 81, letra D, de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. En particular, la sentencia del Tribunal Ambiental habla de esta insuficiencia de la línea de base y pido permiso para leer un párrafo. Muchas gracias. La discriminación de parte de la Administración respecto del titular se genera no por el hecho de solicitar al reclamante una línea de base más completa y acabada, que incorpore los impactos acumulativos presentes en el área de influencia, sino por el hecho de calificar de insuficiente su línea de base en circunstancias que a la fecha no ha dictado la Administración una guía metodológica objetiva que oriente a los proponentes sobre la presentación de una línea de base del medio marino, incluyendo sus criterios de evaluación en los términos dispuestos en el artículo 81, letra D de la Ley 19.300. Conforme a lo anterior, la aplicación del artículo 81, letra D de la Ley fundamenta las siguientes consecuencias jurídicas de gran relevancia. Primero, la determinación por parte del Tribunal Ambiental que la Administración dio un trato desigual al proyecto Dominga en comparación con el proyecto Cruz Grande. En segundo lugar, la segunda consecuencia es que sin la dictación de guías metodológicas que orienten a los proponentes sobre la presentación de una línea de base del medio marino, la Administración debe considerar como suficiente la línea de base presentada conforme a los requisitos de la Ley 19.300. A su vez, la aplicación de este artículo trajo como consecuencia la invalidación del acto administrativo que fundamentaron la sentencia. Conforme a todo lo anteriormente señalado, resulta evidente que el artículo 81, letra D, no solamente ha sido aplicado ya por el Tribunal Ambiental, sino que será de gran relevancia para determinar la suficiencia de la línea de base del medio marino. Pues bien, para terminar sobre este punto, hay otros argumentos para establecer con toda claridad que el precepto será relevante. La contraria alega que existen otras ilegalidades y que por lo tanto el precepto legal no podría ser suficiente. Pues bien, este excelentísimo tribunal hay dos motivos claros para descartar tal argumento. Primero, porque si bien el Tribunal Ambiental funda la invalidación del acto administrativo en una serie de vicios de carácter formal, el único precepto que es aplicado para determinar la insuficiencia de la línea de base es el artículo 81. Este excelentísimo tribunal, y como reconoce el informe en derecho de la contraria, ha señalado que lo relevante es que el juez de la instancia pueda considerar el precepto para resolver alguno de los asuntos o materias que han sido sometidos a su conocimiento. En segundo lugar, porque uno de los principales argumentos esgrimidos por esta parte ante la Corte Suprema es que los vicios formales que fueron identificados no tienen la suficiente relevancia para poder anular el acto administrativo. En conclusión, el precepto legal recae en uno de los principales temas de controversia. En segundo lugar, fue aplicado por la sentencia del Tribunal Ambiental en lo dispositivo del fallo. En tercer lugar, es una de las razones que justifican que, de acuerdo al Tribunal Ambiental, que la Administración haya actuado de forma discriminatoria. Y en cuarto lugar, determinará si la línea de base presentada por el Tribunal es o no suficiente.
Ahora, en relación al artículo 84, número 6, excelentísimo tribunal, el requerimiento se encuentra debidamente fundado. La contraria establece que esta parte estaría alegando ante este excelentísimo tribunal un conflicto de interpretación legal respecto al artículo 81. Si bien esta parte no adhiere a la aplicación efectuada por el Tribunal Ambiental, esto no implica que esta parte le esté solicitando a este excelentísimo tribunal que determine el sentido y el alcance del artículo 81. Tampoco implica que la aplicación efectuada por el Tribunal Ambiental de la norma sea del todo irrazonable o torcida. Por el contrario, de acuerdo a la aplicación que el propio Tribunal Ambiental entregó a la norma, esta parte se ha limitado a describir las consecuencias jurídicas que la aplicación de la norma ha traído y cómo esta aplicación ha implicado en el caso concreto la vulneración a la Constitución política. Que mayor abundamiento, el requerimiento de inaplicabilidad no revisa de forma abstracta o universal la contradicción del precepto legal con la Constitución. Por lo tanto, esta parte ha tenido que explicar la forma, en el caso en concreto, en que el tribunal ha dado aplicación al artículo 81. Además, a su vez, como es de conocimiento de este excelentísimo tribunal, la gestión judicial pendiente recae en un recurso de casación. Conforme a la propia naturaleza del recurso de casación, lo que se está alegando es un error de derecho que puede implicar, por lo tanto, una contravención de la ley, una errónea interpretación de la misma o su falsa aplicación. Establecer que esta parte se encontraría planteando una controversia meramente legal implicaría que la gestión pendiente nunca podría ser un recurso de casación, ya que precisamente en ello se discute la errada aplicación de la ley. Así, el informe, y ya concluyo, el informe en derecho presentado por Andes Iron se contradice, ya que por un lado señala que el precepto legal no sería decisorio litis y da como ejemplo a aquellas partes que no invocaron el precepto legal, pero a su vez establece que respecto de aquellas partes que no invocaron el precepto legal, que sí lo invocaron, alegarían que estarían planteando un problema legal fuera de las competencias de este tribunal. Esta errada argumentación llevaría a la imposibilidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley cuando el precepto, cuando la gestión pendiente es un recurso de casación. Al respecto, este excelentísimo tribunal, en causa rol 3417, declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad en el cual la causa pendiente correspondía a un recurso de casación, cuyo vicio fue fundado en el mismo precepto que posteriormente este excelentísimo tribunal declaró inaplicable. Por lo tanto, no habría una contradicción en hacer alusión a la misma norma en una instancia de casación como en una instancia de inaplicabilidad. Conforme a lo anterior, no queda más que concluir que el requerimiento presenta un conflicto de constitucionalidad y, por lo tanto, se encuentra debidamente fundado. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente señalado, respetuosamente solicito a este excelentísimo tribunal declarar admisible este requerimiento y conocer el fondo del asunto. Muchas gracias. A continuación, por Andes Iron, tiene la palabra don Luis Cordero, también hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Quisiera hacer una solicitud previamente, si es posible. ¿Perdón? Quisiera hacer una solicitud, si es posible, previamente. Soy la única parte que alegará por la inadmisibilidad y distinguidos contradictores tendrán alegaciones cada uno por 10 minutos y son 5. Así que le solicitaría si me puede dar unos pequeños minutos adicionales a los que tendré. ¿Cómo no? Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Con su autorización alego en favor de Andes Iron S.p.A. Por la inadmisibilidad del recurso de inaplicabilidad recientemente presentado. Sin perjuicio de lo que se ha señalado en el traslado y de lo que está indicado en el informe en Derecho del profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el profesor Enrique Navarro Beltrán, a continuación explicaré brevemente por qué, en nuestra opinión, el requerimiento planteado no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y que el Honorable Tribunal ha invitado a debatir. Tal como ha quedado expresado en las intervenciones de los requirentes, lo que se discute en este caso es esencialmente los alcances de una interpretación legal en torno a una regla establecida en el artículo 81, letra D, que es una atribución general reconocida al Servicio de Evaluación Ambiental para los criterios de unificación y estandarización de permisos y otras consideraciones durante la evaluación ambiental. Esto es relevante porque la redacción de dicha disposición ejemplifica al final, tales como las guías trámite. Como ha dicho
este excelentísimo tribunal, los problemas de interpretación legal no son susceptibles de, o no tienen una cierta racionalidad desde la perspectiva del recurso de inaplicabilidad. ¿Y por qué esto es tan relevante, su señoría excelentísima? Porque el requerimiento de inaplicabilidad presentado a Fojas 4 cita 3 considerandos de la sentencia del Tribunal Ambiental y convenientemente, en nuestra opinión, omite uno. Si me permite, señor presidente, me gustaría leer el considerando 79º. Explícitamente el Tribunal Ambiental, refiriéndose a este debate, dice que sin perjuicio de lo anterior y sin influir en lo dispositivo del fallo, cabe señalar que el Tribunal ha tenido a la vista ciertos aspectos de la evaluación ambiental del proyecto que será atributivo de la autoridad competente a apreciar en su alcance para la mejor protección del bien jurídico ambiental, según se pasa a explicar. Número 1, sobre la necesidad de contar con una guía metodológica de línea base del medio marino. Y a continuación hace referencia al considerando 80º. En otros términos, el propio Tribunal Ambiental señala explícitamente que esta es una norma que utiliza en términos de que este tribunal conoce como sentencias exhortativas o apelativas, es decir, aquellos casos donde un tribunal invita a la autoridad, en este caso a la administración, para una recomendación futura que no forman parte de las cuestiones estimatorias del debate. ¿Y esto por qué es tan relevante? Porque el artículo 81, letra D, como se ha señalado en el escrito de traslado, no es una regla que esté destinada a una aplicación imperativa, es un tipo de soft law, es decir, es un derecho indicativo que la autoridad ambiental ha ejercido durante largo tiempo. Es por eso que esta disposición no tiene aplicación en el presente caso. Pero en segundo lugar, tampoco es decisorialitis. No solo por el contenido y redacción del considerando 79 que se ha omitido, sino porque además, como ha dicho este excelentísimo Tribunal Constitucional, precisamente respecto de el requerimiento sobre el decreto promulgatorio en el caso CERNAC, el rol 4727-2018, en los considerandos 32 y 33, si uno quiere detenidamente analizar el contexto y alcance de una decisión judicial, incluyendo una sentencia, deben considerar entonces no solo el aporte resolutivo, sino que el ámbito general de la motivación. Y es en ese contexto en que se debe entender la referencia al artículo 81, letra D, realizado por el tribunal. Efectivamente, está utilizada a consecuencia del último de los vicios invocados, que es el de discriminación. Lo señala como vitae dictum, es decir, como un dicho al pasar. Las referencias, las consecuencias de esa expresión que utiliza el tribunal es de los requirentes, no es del tribunal. Por el contrario, el tribunal llama a la administración a hacerse cargo de esto en el futuro. Ahora, ¿por qué esto importa? Porque el razonamiento utilizado por el tribunal y que detenidamente acá se ha expresado cuando se ha leído el considerando respectivo, no es que esa regla sea aplicable, sino que da constancia de que existe una omisión, que, claro, el tribunal valorará en un sentido determinado y que tiene que ver con la fundamentación de este requerimiento. ¿Por qué importa? Porque si uno hace el ejercicio de supresión hipotética, en este caso, es decir, si por un momento hacemos el siguiente ejercicio, suprimimos el artículo 81, letra D, las consecuencias de la sentencia del Tribunal Ambiental son exactamente las mismas. Y las razones son de dos tipos. Las primeras son formales. Evidentemente, como señala la ley del Tribunal Ambiental en su artículo 25 y la referencia que a su vez realiza al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal debe indicar cuáles son las normas que se entienden o que utiliza para estos efectos. El artículo 81, letra D, no está indicado en los dispositivos del fallo. Pero además de eso, porque si uno analiza en rigor la sentencia, esto en estricto rigor es un caso de invalidez parcial, efectivamente, del acto administrativo. ¿Por qué vicios? Bueno, y porque invoca a aquellos que corresponden al acto y al procedimiento administrativo, citando diversas disposiciones de la ley 19.880. Es decir, por ejemplo, que en el Comité de Ministros se generan vicios esenciales que afectan el principio de contradicción establecido en la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, que se violaron las reglas básicas de la conformación de un órgano colegiado para adoptar los acuerdos, que se convalidaron vicios esenciales en el órgano de calificación ambiental que no podían ser subsanados
que se infringieron los principios de congruencia, especialmente el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y que además hay tratamiento discriminatorio. En otros términos, ¿no?, la sentencia del tribunal se basa en un conjunto de vicios propios de la teoría general del acto administrativo, en la cual el artículo 81, letra D, no tiene ninguna relevancia. Y en consecuencia, si no es fundamento de la resolución, o bien es una norma ajena a la resolución de la misma, mirado desde esa perspectiva, en consecuencia no se puede tener como suficiente para efecto del artículo 84, número 5 de la Ley Orgánica de este honorable tribunal. Y por último, ¿por qué este requerimiento carece de fundamento plausible y razonable? ¿Cuál es la lógica sobre la cual está construido este requerimiento? Si uno analiza con detención el ejercicio de la discrecionalidad administrativa, de hecho uno podría compartir la manera en cómo está planteada. Sin embargo, la gran discrepancia es que los requirentes le otorgan a la indicación del tribunal el carácter de imperativo, y por supuesto que no lo tiene. No lo tiene porque la sentencia del Tribunal Ambiental se concentra en la motivación del acto administrativo. De hecho, habitualmente, este tribunal, como la excelentísima Corte Suprema, utiliza la regla o el criterio de igualdad ante la ley precisamente para referirse a cuestiones de motivación del acto administrativo. En segundo lugar, porque la referencia al uso de las guías metodológicas, el Tribunal Ambiental la hace en un contexto donde está analizando lo que ha podido conocer en el contexto de una evaluación ambiental compleja. Y por eso la referencia que realiza en términos de que esa indicación sobre el artículo 81, letra D, no tiene que ver con lo dispositivo del fallo. Es más, le reconoce a la propia autoridad administrativa que es a ella quien le corresponde apreciar la aplicación de la misma, como indica en el considerando 79. Y por eso, forzar una interpretación en términos de que la referencia al pasar como parte de la argumentación de la motivación del acto administrativo como vicio del mismo sea constitutivo de una regla aplicable susceptible de ser objetada ante este Tribunal Constitucional mediante inaplicabilidad para el caso concreto, evidentemente evidencia que existe un fundamento plausible y razonable. ¿Y por qué? Por un argumento además de contexto que pareciera ser bien relevante. ¿En qué contexto se encuentran las guías trámite? Su señoría, las guías trámite se incorporaron en el artículo 81, letra D de la ley 19.300, el año 2010 por la dictación de la ley 20.417. Desde la dictación de esa disposición, y con el propósito de tratar de ir uniformando criterios de la evaluación ambiental donde participan múltiples organismos administrativos, desde la dictación de esa norma se han dictado 37 guías. Solo a título referencial, señor presidente. El año 2012 se dictaron 10 guías trámite. El año 2013 se dictaron 4 guías trámite. El año 2014 se dictaron 7 guías trámite. El año 2015, 3. El año 2016, 1. El año 2017, 9. El año 2018, 3. ¿Sobre qué existen las guías trámite? Bueno, sobre guías de descripción para la acción del transporte terrestre, para la crianza en engorde de posturas de animales, para los proyectos de las centrales solares, para la evaluación de fases de proyecto, para proyectos eléctricos, para biomasa. En otros términos, está fuera del contexto de la evaluación ambiental la referencia general que realiza el tribunal, y la verdad es que no. Es bastante razonable que en la parte no dispositiva del fallo, el tribunal ambiental señale que pareciera que es conveniente que usted pudiera dictar guías trámite para este tipo de líneas de base. Pero ¿sabe? Esa es una decisión que adopta usted, no es una decisión que adopto yo. Y por lo tanto, en opinión nuestra, el requerimiento carece de fundamento plausible y razonable porque trata de forzar la interpretación y la manera en que utilizó el Tribunal Ambiental la regla del artículo 81, letra D, para un propósito diverso al señalado en la propia sentencia. Por estas razones, excelentísimo tribunal, vengo a solicitar que este requerimiento sea declarado inadmisible. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, gracias a usted. Le agradecería a los colegas dar paso a los siguientes partes.
Enseguida, por Oceana, tiene la palabra don Encio Costa Cordela, hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo Tribunal Constitucional. Me referiré primero que nada a la aplicación del precepto como el decisorio litis. Creo que eso es fundamentalmente lo que se está discutiendo. Aquello que ha señalado Andes Iron en su alegato anterior, ¿es correcto si es que se lee solamente el considerando 79? Efectivamente, el considerando 79 señala, no sé si al pasar, pero señala de manera breve que la Administración del Estado debiera dictar guías metodológicas sobre el medio marino. Y todos podemos estar de acuerdo en que la Administración del Estado podría y sería bueno que dictara este tipo de guías metodológicas. Sin embargo, esa lectura olvida que el considerando 79 comienza señalando sin perjuicio de lo anterior y que lo anterior son los considerandos anteriores, entre ellos el 73 y el 76. Y con su permiso, señor presidente, voy a leer nuevamente el considerando 73, que fue leído ya por la abogada Javiera Calisto, pero dice: en opinión de este tribunal, en el caso de autos, la discriminación de parte de la administración respecto del titular, de Andes Iron, se genera no por el hecho de solicitar el reclamante una línea de base más completa y acabada, no porque el Comité de Ministros le haya señalado que requería más línea de base, que incorpore efectos acumulativos y sinérgicos presentes en la ley de influencia, sino por el hecho de calificar de insuficiente su línea de base en circunstancias que a la fecha no ha dictado la Administración una guía metodológica objetiva que oriente a los proponentes sobre la presentación de una línea de base de medio marino, incluyendo sus criterios de evaluación en los términos dispuestos en el artículo 81, letra D, de la ley 19.300. La claridad de este considerando es absoluta. El Tribunal Ambiental está diciendo: hay discriminación porque no hay guía, punto, se acabó. Lo que dice el considerando 79 es: además sería bueno que hubiera guía. Claro que sería bueno que hubiera guía si está diciendo antes que hay discriminación porque no hay guía. Pero entonces, señalar que esta norma no es decisoria litis es olvidar absolutamente que la causa fundamental por la cual la reclamación de Andes Iron obtuvo un fallo favorable fue porque el Tribunal Ambiental consideraba que había discriminación en esos autos, o sea, había discriminación en el hecho de que se hubiera rechazado ese proyecto minero. ¿Cuáles son las otras causas por las cuales se falló el primer Tribunal Ambiental? Las otras causas son porque se cambió la tabla de lo que iba a resolver el Comité de Ministros, porque se notificó este cambio de tabla en una fecha con no suficiente antelación. O sea, son vicios que no sabemos, o al menos no sabemos, si es que hubieran por ellos mismos y significado que se anulara la resolución del Comité de Ministros. El considerando 76, por último, dice: así las cosas, antes del 79, luego del 73, así las cosas, resulta claro para este sentenciador que se vulneró el principio de igualdad ante la ley, por lo cual se acogerá esta alegación. Esta es la alegación de Andes Iron, era esa, y se acogió esa alegación. Este argumento nos parece suficiente para expresar que hay un carácter decisorio litis de la aplicación de esta norma. Es central en la tesis que construye el Tribunal Ambiental. Pero además, sus señorías excelentísimas, además, debemos señalar que hay una vulneración concreta en el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación cuando se hace esta aplicación errónea de este artículo. Y esa vulneración concreta tiene que ver con el hecho de que lo que nos asegura nuestra Constitución, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, lo que la ley 19.300 viene a hacer es a regular cómo es que ese derecho está, cómo efectivamente ese derecho va a ser concedido, va a concretarse. Y entre las cuestiones que están reguladas por la ley 19.300 está el sistema de evaluación de impacto ambiental y la necesidad de que un organismo administrativo, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, Comité de Ministros como parte del Servicio de Evaluación Ambiental, resuelva sobre los proyectos que se presentan a evaluación. Esa evaluación la tienen que hacer los organismos de la Administración del Estado. Es parte de sus obligaciones legales hacer esa evaluación. Y creer o pretender que esa evaluación no se puede llevar a cabo si no existe una guía metodológica
es entregarle un poder a la administración que el constituyente jamás le quiso entregar, que tampoco la ley jamás le quiso entregar, es supeditar el cumplimiento de la ley a la existencia de una guía metodológica, una norma infrarreglamentaria. Por supuesto que el constituyente no quiso eso, por supuesto que se está vulnerando el principio de legalidad y el principio de reserva legal también en el caso. En esto yo creo que yo me imagino que no podríamos tener una diferencia en realidad de opiniones sobre lo que está sucediendo. Lo que pasa es que el fallo del primer tribunal ambiental olvida cuál es el orden digamos, el orden jerárquico que tienen las normas de nuestro ordenamiento jurídico. Y por lo tanto hace esta aplicación que es llamativa, pero que más que ser llamativa, produce una inconstitucionalidad concreta, y una inconstitucionalidad concreta que influye en lo resolutivo del fallo y que por lo tanto va a tener consecuencias en lo que se está reclamando de casación frente a la Corte Suprema. Enseguida, sus señorías excelentísimas, quisiera señalar que tampoco hay una discusión sobre la interpretación de la norma. Y de hecho, si uno hace una lectura del expediente en el Tribunal Ambiental, va a ver que no hay ninguna discusión, incluso si uno lee el expediente de este excelentísimo tribunal, tampoco hay ninguna discusión. Yo no creo que haya una discusión sobre lo que dice el artículo 81, letra D. Lo que dice ese artículo, y lo dijo Andes Iron también previamente, es que se le otorga una facultad a la administración del Estado para dictar guías metodológicas. En eso no hay discusión. Nunca hubo tampoco una discusión en el Tribunal Ambiental sobre eso. La aplicación que hace el primer Tribunal Ambiental es una aplicación que no proviene de la discusión propiamente tal en esos autos. La discusión, como señaló mi colega Lillo previamente, tenía que ver con una discriminación en relación con otro proyecto, no con una discriminación producida por la falta de guías metodológicas. Pero por algún motivo de una aplicación inconstitucional, precisamente, lo que hace el primer Tribunal Ambiental es señalar que se produce discriminación porque no existen guías metodológicas. Y luego, además, mandata a la Administración para hacer guías metodológicas y en ese sentido, sí, por supuesto, le recomienda usar una facultad discrecional. Ni siquiera, entonces, hay ahí una discusión. Es una facultad discrecional. Le recomiendo usar la facultad discrecional, pero previamente le había dicho que no haberla usado implicaba discriminación. Su señoría excelentísima, basta además solamente la posibilidad de que ese artículo sea aplicado de la misma manera por la Corte Suprema para que en el caso pueda solicitarse la inaplicabilidad. Esto lo ha dicho este excelentísimo tribunal en diversos fallos, entre ellos el 1981 de 2015 y otros. Dice uno de esos fallos, dice, basta la mera posibilidad de que el precepto impugnado resulte aplicable para que el Tribunal Constitucional sea competente. Esa es la sentencia 505. Enseguida, su señoría excelentísima, y para concluir con mis alegaciones, quisiera señalar que nos parece evidente que acá, en el requerimiento que se realizó, existe un fundamento plausible para entrar al fondo del asunto. Nos gustaría mucho extendernos sobre ese fundamento plausible, pero nos parece precisamente, y como solicitó el señor presidente, que no es este el estrado, no es este el minuto para extenderse sobre ese argumento, sino que solamente para señalar que el argumento está planteado de manera suficiente, está argumentado de manera suficiente y que incluso la contradicción a la suficiencia del argumento pasa por esta idea de que hay una disputa sobre una interpretación legal, disputa que no es tal. No hay ninguna disputa sobre una interpretación legal, hay una disputa sobre una aplicación de una norma que produce concretamente una inconstitucionalidad y cuya interpretación es unívoca. ¿Estamos todos de acuerdo? Insisto, es una facultad discrecional del Servicio de Evaluación Ambiental que, por razones que desconocemos, fue aplicada de una manera en la cual se vulnera claramente el derecho a vivir en medio ambiente libre de contaminación y que además podría tener consecuencias aún peores si llegamos a la conclusión de que solo existiendo esta guía, entonces el Servicio de Evaluación Ambiental puede ejercer sus labores mandatadas por la ley. Por tanto, su señoría excelentísima, solicito a ustedes respetuosamente declarar la admisibilidad del requerimiento de autos. Gracias a usted. Enseguida, por el Movimiento de Defensa La Higuera, tiene la palabra doña Alejandra Donoso, hasta por 10 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia,
presento los alegatos de esta parte solicitando que se declare admisible el recurso interpuesto por los requirentes. Efectivamente, aquí estamos discutiendo dos numerales del examen de admisibilidad. Me voy a referir brevemente al primero, que tiene que ver con que la norma en cuestión sí tiene aplicación y sí será decisiva en la sede que se encuentra abierta hoy día en la Corte Suprema. Y para hacerlo me gustaría profundizar un par de cuestiones que ya se han dicho por los colegas precedentes, que han alegado precedentemente, y que tienen que ver con que efectivamente son tres los principales argumentos que planteó Andes Ayron en su reclamación y que están contenidos en el expediente. Y uno de ellos, referido a la igualdad o a la supuesta discriminación que se le hizo, efectivamente el único argumento que basa la acogida de esa alegación es efectivamente la existencia de esta potestad discrecional que tiene la Administración para dictar guías metodológicas. No me voy a referir más a cómo se hizo esa interpretación, porque la verdad es que no es el meollo del asunto que estamos discutiendo en este momento. Y siguiendo con el ejercicio de supresión mental hipotética esgrimido por el colega Cordero, efectivamente, si es que suprimimos la mención al artículo 84 del artículo 81 de la ley, resulta que no hay ningún motivo por el cual se haya acogido la supuesta discriminación o la supuesta la vulneración a la igualdad ante la ley, si no es precisamente por la aplicación que se hace de esta norma, que efectivamente no es una norma que haya sido aportada en la fase de discusión, sino que se aportó en la sentencia únicamente, y que fue el tribunal el que lo planteó, si bien mencionándolo como un elemento no decisorio. La verdad es que, haciendo de nuevo la supresión mental hipotética, el único motivo por el cual sí se acogió esa parte de la reclamación, digamos, es ligada a esta disposición. Por lo tanto, efectivamente no estamos hablando de una interpretación de la norma, que ya creo que se ha dicho suficiente sobre la no discusión en torno a ese punto, sino que sí estamos frente a una aplicación que se hizo por parte del Tribunal Ambiental y que fue entregada, por lo tanto, en la fase recursiva ante la Corte Suprema, y que sí podría ser aplicada por la Corte Suprema. Dicho eso, entonces, corresponde verificar, me quiero referir más bien al numeral 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica de este Tribunal Constitucional, y que tiene que ver con cuál es el fundamento plausible que se incorpora por parte de las requirentes. En ese sentido, efectivamente, la aplicación que hace el Tribunal Ambiental de esta disposición es inconstitucional. Y es inconstitucional por cuanto, por una parte, deja a la Administración en una posición de no poder evaluar correctamente cualquier proyecto que sí tenga efectos en el medio marino, pues llevando el argumento al extremo, al no haber guía metodológica de medio marino, no correspondería aplicarle ningún estándar a ningún proponente, a ningún proyecto que vaya a tener impactos en el medio marino, sin con ello vulnerar el principio de igualdad ante la ley. Esto trae como consecuencia entonces la desnaturalización completa del deber del Estado de proteger y preservar la naturaleza, contenido en el numeral número 8 del artículo 19 de la Constitución, que él también lo llama a proteger y a garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, mandato constitucional que se lleva a cabo precisamente a través de la dictación de la Ley 19.300 y de la aplicación de su instrumento de gestión ambiental más importante, que es precisamente el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso trae como consecuencia posteriormente
que haya una vulneración a el deber de preservar y promover el bien común por parte de la administración del Estado. Y esto por tres motivos principales. Uno, porque la incorporación del artículo 81 a la sentencia o a la discusión en torno a la evaluación ambiental del proyecto Dominga trae como consecuencia que, por una parte, haya una inmiscusión, en las atribuciones que tiene la administración en cuanto a cómo está ordenado, cómo está establecido el ordenamiento jurídico completo. O sea, se vulnera la Constitución Política de la República por cuanto hay una vulneración a la distinción entre los poderes del Estado. O sea, la administración es soberana en la administración de los bienes del Estado. Por lo tanto, por una parte, se vulnera el diseño de la Constitución y se vulnera precisamente la función que tiene la administración de administrar, valga la redundancia, los recursos no solamente generales, sino también los recursos económicos, que son aquellos que están detrás de la decisión de dictar o no dictar tal o cual guía metodológica. Decir que por no hacerlo se vulnera la igualdad ante la ley trae como consecuencia entonces que por no dictar una guía metodológica se quedan sin evaluación los impactos referidos al medio marino y por lo tanto, y esto es lo grave, se obliga a la ciudadanía completa a soportar las externalidades negativas de cualquier proyecto que tenga impactos sobre el medio marino. ¿Por qué? Porque la administración no ha utilizado su facultad discrecional de dictar una guía metodológica. La ausencia de guía metodológica no puede ser óbice para la correcta evaluación de los impactos, porque no hacerlo implica vulnerar el bien común y los derechos de todas las personas referidos, entre otras cosas y principalmente, al resguardo por el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, estos tres elementos forman parte del fundamento plausible que se está esgrimiendo en estos autos y que emanan de una inconstitucional aplicación de este precepto que, insistimos, no fue incorporado por las partes, sino que es una norma que ha sido aplicada por el Tribunal Ambiental y que, insisto, está abierta a ser aplicada en la Corte, en sede de casación en la Corte Suprema, dado que es el argumento principal por el cual se acogió la alegación en cuanto a la vulneración de la igualdad ante la ley que supuestamente estaría sufriendo el proyecto Dominga. Dicho eso, me parece que se da cumplimiento estricto y acabado no solamente al numeral número 5, basado en la aplicación de la norma al caso concreto, sino también al fundamento plausible por cuanto hay una vulneración a la Constitución en la aplicación de esta norma. Por lo tanto, solicito a este excelentísimo tribunal que se declare admisible el requerimiento presentado y se discuta el fondo del asunto. Muy bien. Finalmente, por la parte de don Cristóbal Díaz de Valdés, tiene la palabra don Pablo Campos Cortés, hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Conforme fuera su instrucción al iniciar la jornada de alegatos de esta tarde, nos pide abocarnos básicamente a la argumentación de admisibilidad del artículo 84, numeral 5 y numeral 6 de la Ley Orgánica Constitucional de este excelentísimo tribunal. Previo a eso, su señoría, quiero pedir autorización a usted para citar un criterio que ha sido plasmado en distintas sentencias, en los roles 668, 809, 1255 de los años 2010, 2013 y 2014. ¿Me permite? Abre comillas. Conforme ha destacado la jurisprudencia de esta magistratura, el que la aplicación de un precepto legal haya de resultar decisiva en la resolución de un asunto supone que el Tribunal Constitucional debe efectuar, abre comillas, está así en el fallo, un análisis para determinar si de los antecedentes allegados al requerimiento
puede concluirse que el juez necesariamente ha de tener en cuenta la norma legal que se impugna para decidir la gestión. Hago esta cita a estos fallos y quiero recoger el guante expuesto por el colega Luis Cordero al señalar el ejercicio de supresión mental hipotética. Él señala que si suprimimos el artículo 81, letra D, de la ley 19.300, modificada por la ley 20.417, no pasaría nada y el proyecto debería ser aprobado. Pues bien, el proyecto, al momento de llegar a su calificación ambiental por el Comité de Ministros, a raíz de la reclamación que se interpusieron a la decisión de rechazo dispuesta por la Comisión de Evaluación de la Cuarta Región y posteriormente llegar al primer Tribunal Ambiental de la República, se señala básicamente que el proyecto obtiene una línea de base deficiente e insuficiente, y lo que hizo la administración activa, es decir, los órganos con competencia ambiental del Estado, fue exigir una línea de base completa que diera cuenta de todos los efectos, características y circunstancias que ese proyecto genera en el medio marino. El tribunal, considerando 73º, establece que hay discriminación porque usted no puede, administración le dice, administración, usted no puede calificar como insuficiente una línea de base si no ha dictado la guía metodológica de qué se trate. Si nosotros suprimimos el artículo 81, letra D, de la ley 19.300, igual pervive la insuficiencia de la base ambiental marina del proyecto. Por consiguiente, las alternativas que da la ley 19.300 es rechazar un proyecto porque no da debida cuenta de los impactos, de los efectos, características y circunstancias que puede generar un proyecto en el medio ambiente. Y eso ocurre en la especie, señor presidente y excelentísimos ministros. Tampoco podemos olvidar que la ley 20.417 es del año 2010. Pero antes de eso, ¿qué había en nuestro país? También hay un sistema de evaluación de impacto ambiental creado por la ley 19.300. ¿Y cómo evaluaban los proyectos? Hasta antes de la dictación de esta ley 20.417. Cada uno de los servicios, a través de las competencias específicas que le otorga el ordenamiento jurídico, emitía pronunciamientos a objeto de determinar si el proyecto presentaba o no presentaba características. Y uno puede hacer un ejercicio bastante rápido y dilucidar que hubo muchos proyectos que no reunían líneas de base suficientes y por tal motivo eran rechazados. Supresión mental hipotética indicada por el profesor Luis Cordero. ¿Qué ocurría en ese entonces? Se rechazaban proyectos por tener líneas de base deficientes. Suprimamos hipotéticamente el artículo 81, letra D, de la ley 19.300. ¿El proyecto tiene o no tiene una línea ambiental suficiente que permita dar cuenta de todos los efectos, características y circunstancias del proyecto en el medio marino? No la tiene. Por consiguiente, si nosotros suprimimos mentalmente, el proyecto debería haber sido rechazado por el primer Tribunal Ambiental de la República. ¿Qué hace el primer Tribunal Ambiental de la República? Dice que yo no puedo calificar de insuficiencia su línea de base marítima porque no se ha dictado por parte de la Administración la correspondiente guía tendiente a la evaluación de proyectos con impacto en el medio marítimo. Por consiguiente, su señoría, es una norma que decide la litis conforme a al párrafo que extracté de la sentencia indicada, que este tribunal, a raíz de los alegatos que estamos haciendo, deberá efectuar el análisis para determinar si los antecedentes han llegado al requerimiento. Puede concluirse que el juez necesariamente ha de tener en cuenta la norma legal que se impugna. El primer Tribunal Ambiental de la República tuvo en cuenta el artículo 81, letra D, de la ley 19.300, incorporado por la ley 20.417 del año 2010. Indudablemente, considerando 73º, no podemos concluir que sí tuvo en vista este considerando para validar una línea de base insuficiente en el medio marino. Respecto al segundo requisito de admisibilidad, el artículo 84, número 6 de la
del artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, esta parte considera que también se dan los requisitos porque se señala con precisión el requerimiento cada uno de los hechos de la causa sublite. Se indica cuál es la causa en la cual la aplicación de este precepto tendrá efectos de relevancia constitucional, un conflicto de relevancia constitucional, por cuanto si se mantiene la tesis y la aplicación por parte del primer tribunal ambiental que hace del artículo 81, letra D de la Ley 19.300 por parte de la Corte Suprema, veremos que se vulnerarán el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el número 8 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental. Se indica cuáles son los preceptos constitucionales que podrían verse violentados aplicando el otro requisito. Efectivamente, están. Uno lee el requerimiento de la acción de inaplicabilidad y está ese análisis. Y finalmente se señala en el requerimiento de manera clara y se delimita de forma específica cómo se va a producir esta contradicción entre la aplicación del artículo 81 letra D de la Ley 19.300 versus la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación consagrada en el número 8 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado. ¿Y por qué? Y respecto a este punto, existe la posibilidad cierta que nuestra Corte Suprema, al conocer de este recurso de casación en el fondo, de aplicación a la tesis que levantó el primer Tribunal Ambiental de la República, considerando 73º al cual ya he hecho referencia. Por consiguiente, señor presidente y excelentísimos ministros de este Tribunal Constitucional, solicito que se declare admisible el requerimiento legal de foja 1, dado que se satisfacen todos los requisitos establecidos en el artículo 93 de nuestra Carta Fundamental y en el artículo 84, numerales 4 y 5 de la Ley Orgánica de este excelentísimo Tribunal Constitucional, dando por esto por concluido mi alegato. Muchas gracias, señor presidente, señores ministros. Muy bien, gracias a usted. Yo le voy a pedir, antes de cederle la palabra a los señores ministros, que los dos requirentes principales pudieran extender su argumentación a lo siguiente. Hipotéticamente, la norma es decisiva. Hipotéticamente. El requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad supone que la aplicación de la norma ha de tener un resultado contrario a la Constitución. Entiendo que ustedes dicen que ese resultado se va a dar porque este proyecto quedaría sin evaluación. Se lo pregunto para mayor precisión, porque la sentencia no es ese el efecto que le da a acoger el reclamo, sino que ordena retrotraer el proceso de evaluación a la etapa anterior al informe consolidado. No, en ninguna parte está diciendo que este proyecto está aprobado, en ninguna parte está diciendo que se libera del proceso de evaluación de impacto ambiental. Entonces tiene que ver con el fundamento plausible de su requerimiento. Por favor, colega, usted primero. Gracias por la pregunta, su señoría. Efectivamente, si se mantiene la aplicación del artículo 81 letra D, es decir, que si se reitera la argumentación dada en la sede de la Corte Suprema y este proyecto vuelve atrás, tal como usted lo ha señalado, a la etapa anterior a la votación de la Comisión de Evaluación, esto es, la etapa posterior al informe consolidado de evaluación, dado el antecedente y dado que todavía no hay guía de medio marino, la única alternativa que tendría la Comisión para evaluar el medio marino es el parámetro de comparación, que es la guía, y la guía no existe. Esa es la gravedad. Si decimos que hay discriminación puesto que se calificó como insuficiente la línea de base sin guía, significa que todavía no hay ese parámetro que va a determinar la suficiencia de la guía metodológica, o sea, de la línea de base de medio marino, por lo cual la Comisión estaría obligada a calificarla como suficiente, porque la guía todavía no existe. Voy a ser un poco reiterativa, la verdad.
lo que ocurre es que la inexistencia de las guías de base producen como efecto que al evaluar la suficiencia de la línea de base, la administración, en este escenario hipotético en que el proyecto o sea, su evaluación es retrotraída, básicamente, y vuelva a su evaluación, la administración va a tener que considerar que respecto de la línea de base del medio marino, los elementos aportados son suficientes, producto de la inexistencia de estas guías. Como expliqué anteriormente, la suficiencia de la línea de base es un requisito esencial, porque conocer lo que ocurre en el medio marino que será afectado, por ejemplo, cuántas ballenas hay en determinada estación, cuántos pingüinos, por ejemplo, se verán afectados, tiene como consecuencia el establecimiento de medidas adecuadas de mitigación, reparación y compensación. Por eso se produce la evaluación ambiental de los proyectos, si no, esta no sería necesaria y las medidas de mitigación serían iguales para un proyecto que va a impactar la cuarta región como para un proyecto que va a impactar la Antártica, por ejemplo. Entonces, por eso la relevancia de que la línea de base que se ha desarrollado sea establecida de forma completa y con conocimiento del medio ambiente que será impactado. Esa es la gran relevancia puntual que tendría aplicar este artículo. Colega, usted dijo, suponiendo, vamos a suponer que eliminamos el artículo y usted dice en la primitiva ley 19.300, en la línea de base se fijaba en caso a caso. Supongamos que vuelve el caso al Comité de Ministros. ¿Podría rechazarlo por ser insuficiente basado en otros criterios objetivos y generales que no sea la mera apreciación subjetiva del Comité de Ministros? Señor presidente, agradezco la oportunidad de poder aclarar esto. ¿Cómo se evalúan los proyectos antes de la dictación de la ley 20.417? En Chile, nuestro principio de supremacía constitucional supone determinada jerarquía entre las distintas fuentes. Hay una fuente que yo creo que no la he escuchado, que es la costumbre jurídica de los servicios públicos o de la administración activa del Estado. ¿Cómo van evaluando? ¿Cómo ellos van entendiendo que debe ir perfilándose cada impacto o qué medida debe adoptarse para determinar un impacto y establecer así un estándar de respeto a la garantía constitucional del artículo 19, número 8? Si no hay guía, los servicios tendrán que continuar aplicando la jurisprudencia, la costumbre jurídica que han venido desarrollando desde el inicio del sistema de evaluación de impacto ambiental creado por la ley 19.300. ¿Habrían algunos criterios objetivos y generales? Hay criterios objetivos generales, están dados en el mismo reglamento, en la ley, normas generalmente aceptadas. Si no hay normas chilenas, hay normas de referencia extranjera y se establece en la ley un determinado listado de a qué leyes debemos recurrir. Las normas americanas, las normas europeas, de la Comunidad Económica Europea. Es decir, existe la posibilidad de evaluar el proyecto aún sin la existencia de esta guía metodológica. No olvidemos que las guías metodológicas, ¿qué buscan? Guardando las proporciones, es codificar los criterios de evaluación existentes. Eso es lo que quiere la guía metodológica, establecer conforme, reglas. entonces, si se retrotrae conforme a la sentencia, la cuestión, el Comité de Ministros está en condiciones de dar fundamentos nuevos perdón, a la base de lo que usted me dice. Disculpe, ¿no? presidente, quisiera complementar eso. En la actualidad existen otros mecanismos para establecer la suficiencia de la línea de base. Lo que ocurre ahora es que la Administración se encontraría bajo el supuesto hecho de que la línea de base ha sido suficiente. Y ese es el gran problema. Bueno, Lo que ha dicho, según mi parecer, la sentencia, que no pudo invocar así nomás la Administración insuficiencia, porque eso es un concepto muy amplio. Debió ocupar un parámetro objetivo para que la discrecionalidad no se conforme en la arbitrariedad. Eso es lo que ha dicho. Eso es lo que dice objetivamente el fallo. Sí. Pero está bien, no, ya me satisfacieron ya las dudas, señores ministros. Ministro José Ignacio Vázquez. ¿Está funcionando esto? ¿Sí? Ya. Estaba viendo que hay algunas de las partes que se han presentado que en las casaciones no invocaron la norma del artículo 81, letra D, en el lugar. O sea, quisiera saber
cuál es la razón de eso. Y en segundo lugar, respecto de quienes la invocaron, alegaron fundamentalmente que había una errónea aplicación, lo que eventualmente podría ser considerado una ratificación de que la norma no es aplicable. O sea, quisiera que ustedes me confirmaran efectivamente qué consideran al respecto, qué pasó con aquellos que no invocaron la norma en la casación y respecto de los que la invocaron, por qué alegan simplemente errónea aplicación y si eso no es considerado en el fondo que la norma en el fondo se entiende que no es aplicable. Bueno, su señoría, voy a partir por la segunda parte, porque somos los que invocamos. Por lo tanto, para contestarle la segunda parte de la pregunta, la forma de invocar la infracción que se produce al aplicar el artículo 81, letra D, tiene... voy a pensar un poquito más. Sí, no, que se supone que no sería aplicable, correcto. El hecho de que se haya aplicado como forma de verificar la existencia de el único vicio esencial respecto del cual se basa la decisión del primer tribunal ambiental de dejar sin efecto parcialmente la decisión del Comité de Ministros, implica entonces que la norma ya está inserta dentro de la discusión. Por lo tanto, el tribunal fue el que aplicó directamente esta norma y por lo tanto la insertó dentro de la discusión. Como se ha dicho en estos estrados, esta norma no estaba en discusión previa, puesto que efectivamente había un consenso de que se trata de una norma que establece una potestad discrecional. Sin embargo, el hecho de que se aplique lo que implica finalmente es que se establece para la administración una obligación, que es la de dictar la guía, y a la vez se verifica que esa obligación está incumplida. Por eso es que nosotros hemos dicho que esa aplicación es errónea, pero no hemos dicho que esta norma no se debe aplicar. Esta norma se aplica en general en el ejercicio de las atribuciones del Servicio de Evaluación Ambiental. De modo que lo sorprendente es que haya sido utilizada como parámetro para determinar la discriminación. Eso es a mi modo de ver. Esta parte hizo alusión a la norma en el sentido de que hay otras normas, específicamente la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los que establecen criterios objetivos para poder evaluar y para poder desarrollar líneas de base de medio marino. Por lo tanto, la aplicación de la forma en que el tribunal la aplica y es decisoria para el caso, no toma en consideración otras normativas. Sin embargo, como bien ha señalado el presidente, estas guías tienen como propósito establecer mayores criterios para poder dar mayores claridad a quienes se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental. En ese sentido, como yo ya dije, espero con claridad en mis alegatos, esta parte no comparte la forma en que el Tribunal Ambiental hizo aplicación de la norma porque habían otros preceptos que podrían haber sido aplicados. Pero en la forma de unificación de criterios, que es una forma razonable en que puede ser entender la norma, en esa forma en que es aplicada la norma se torna inconstitucional. Entonces, no es del todo ilógico establecer que la norma tiene como propósito establecer criterios más objetivos. Pero cuando la guía no ha sido dictada, y esta es una forma de concluir que la administración ha actuado de forma discriminatoria, es cuando se produce la vulneración del derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, porque básicamente ata a la administración, a la próxima administración, que evalúe nuevamente el proyecto, en el caso de que eso ocurra, a tener que determinar que la línea de base fue suficiente. Me faltan los... No, me falta que me respondan. Perdón. Como que falta que respondan los... Disculpe, excelentísimo ministro. En el caso nuestro, Oceana Inc. Estaba revisando la casación. Nosotros no hicimos mención específica a la norma. Sí hicimos mención a el hecho de que en la casación en la forma, en nuestra casación en la forma, hicimos mención a los considerandos 73 y siguientes como algunos que omitieron tener una fundamentación de derecho suficiente. Nuestra argumentación en ese sentido es distinta. Efectivamente no se cita la norma concretamente, pero sí
se cita la lógica de que hay una vulneración al ordenamiento jurídico cuando se pretende que sin una guía metodológica entonces la administración no puede actuar y por lo tanto hay una discriminación por la inexistencia de una guía metodológica. Esa es la respuesta. Esta parte, Su Señoría Excelentísima, considerando que Dominga es un megaproyecto minero portuario que tiene impactos tanto en la tierra como en el mar, resulta que las personas jurídicas y naturales que esta parte representa tienen los impactos más visibles en el medio terrestre. Estamos hablando del Movimiento por la Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, estamos hablando del APR de Los Choros, la Asociación de Agua Potable Rural, y los pequeños agricultores. Por lo tanto, las observaciones ciudadanas incorporadas en la etapa de participación ciudadana en la evaluación del proyecto son referidas principalmente a esta componente del medio ambiente, sin perjuicio de que también existen impactos en el medio marino que han sido debidamente levantados por el resto de las partes. Ese es el motivo por el cual esta parte enfoca su recurso de casación, así como su recurso de reclamación, tanto administrativa como judicial, en los impactos que existen en el medio terrestre. Ese es el motivo por el cual, no se incorpora directamente la mención al artículo 84 en la casación, aunque esa es una discusión diferente a que la aplicación de la norma en el caso resulta inconstitucional. Eso no tiene que ver con las observaciones ciudadanas que se hicieron, sino con una aplicación inconstitucional que se produce y que se puede producir en el fallo que dicta la Corte Suprema en sede de casación. ¿Y Oceana? Oceana falta. No, yo soy Oceana. Oceana está acá. Ah, perdón. Pero Sí. Oceana está acá. Cristóbal tampoco, en la casación tampoco está mencionado el... Señor ministro, básicamente el enfoque de la casación fue a analizar la línea de base medio marino insuficiente en ninguna de las adendas del proyecto, como asimismo en los estudios complementarios a las líneas bases que se presentaron por el titular en el estudio de impacto ambiental, dan cuenta de una línea de base suficiente que se haga cargo de todos los impactos, y ese es el sentido de la documentación, es decir, es más de fondo, y fue la decisión que se tomó en su momento, alegar los temas de fondo y en cuanto a la interpretación errónea que hizo el primer Tribunal Ambiental de la República al fallar el proyecto Dominga. Ministro Juan José Romero. Buenas tardes. Buenas tardes, señor ministro. No siempre es fácil identificar o distinguir aquello que un tribunal expresa como interdictum o como ratio decidente, y pueden haber muchas causas para ello. Desde un problema de percepción por parte de aquellos a quienes va dirigida la comunicación, hasta un problema en la fuente misma de quien lo expresa. Pero no podemos saberlo, pueden haber muchas causas distintas. Suponiendo, en todo caso, que hay una argumentación que, invocando el artículo 81D, que es el precepto impugnado, sí es parte de la ratio decidendi del fallo del Tribunal Ambiental. Y, además, lo que ha querido decir el tribunal, y esta es una pregunta, perdón, para el abogado Luis Cordero, y, repito, lo que ha querido decir el tribunal es lo que ha entendido el requirente, es decir, que el artículo impugnado es, en el fondo, fuente de trato desigual. Sería dicha aplicación, o interpretación si se quiere, no nos metamos en eso, compatible con la Constitución. Si no fui claro o no se entendió bien, repito. Si entiendo bien, señor ministro, si la parte de la ratio decidente y de lo señalado por el tribunal, o sea, lo que quiso decir, asumiendo que esta fuera efectivamente una aplicación,
el criterio utilizado por él podría ser compatible con la Constitución. Eso es lo que me pregunta, ¿cierto? Sí. En mi opinión, si fuera ratio decidendi, sí, y hay dos razones esencialmente para eso, ¿no? La primera es porque no está en discusión ante este tribunal la naturaleza, curiosamente, de las guías trámites. De hecho, pareciera que existe consenso de que es una categoría soft law. Y el hecho de que sea una categoría soft law implica que son criterios indicativos. Lo segundo es que en el contexto en el cual son dictadas, es decir, que existen 37 guías trámites del 2010 hasta ahora, permiten orientar criterios de evaluación técnico. Y tercero, porque si uno analiza el contexto del debate, si este fuese el criterio de aplicación, permitiría de algún modo delimitar si dos proyectos, que era el argumento central de Andes Iron ante el Tribunal Ambiental, relativamente similares en el área marina, tienen tratos desiguales, entonces pareciera que era un criterio que podría discriminar o podría ser utilizado razonablemente bien para orientar al decisor en ese sentido, aunque no es exclusivo, y yo creo que eso también es relevante. Mirado desde ese punto de vista, en general, los criterios utilizados por la Administración, como las guías trámites, con la finalidad de ir definiendo contornos que puedan orientar tanto a los regulados como al regulador a la aplicación de una regla, es plenamente compatible, en mi opinión, con la Constitución y parecieran ser buenas prácticas en general. Pero eso creo que es un problema de interpretación legal y no un problema de inaplicabilidad. Sí, gracias. Pero quiero precisar quizás más la pregunta porque yo conozco, aquí lo ha explicado muy claramente cuál es su posición. Mi idea era colocarse también en el supuesto de que lo que se supone dijo el Tribunal Ambiental era que, bueno, que efectivamente el artículo 81D no es inocuo y que puede ser considerado como un elemento de juicio para, en definitiva, llegar a la conclusión de que hay un trato discriminatorio. Ok. Voy a ser más amplio incluso en la pregunta. Suponiendo que ni siquiera alcanza a ser inconstitucional, ¿considera que sería un buen argumento? ¿Está en condiciones de validar una argumentación de esa naturaleza? ¿Un argumento en términos de su aplicación? No. La parte requirente entiende de una determinada manera el razonamiento del tribunal. Sí. No le pido que usted me quede claro de que no comparte esa lectura del fallo. Pero, nuevamente, supongamos que la lectura del fallo que realiza la parte requerente es la correcta. ¿Considera que sería un buen raciocinio? Y se lo pregunto porque además yo sé que usted es una persona que tuvo bastante incidencia en la legislación, además. No sé si entiendo bien, señor ministro, pero voy a tratar de responder en lo que yo entendí. ¿Estaríamos de acuerdo con los requirentes sobre la existencia del artículo 81 letra D para utilizarlo como guía de la evaluación ambiental? Yo estoy en desacuerdo con ellos en torno a la interpretación de este artículo en el contexto de la aplicación del fallo. Yo quiero explicaciones sobre ese punto. Y en particular sobre el análisis prospectivo, porque en este caso en particular lo que se debate es la consecuencia en un procedimiento que está invalidado parcialmente y que nuevamente va a volver a discutirse. De hecho, siguiendo el argumento de los requirentes, el momento de discutir los efectos prospectivos del 81 letra D serían en el momento de la próxima evaluación ambiental. Es decir, si en ese momento, es decir, si la Comisión de Evaluación utiliza el 81 letra D, va a dar origen a otro debate sobre un nuevo acto administrativo con otra reclamación y quizás probablemente llegar acá. Mirado desde la perspectiva del origen del artículo 81 letra D, yo sí podría decir que su propósito fue reconocer en la ley del año 2010, en la 20.417, una práctica relativamente conocida en el derecho comparado, en el conjunto de agencias administrativas a cargo de la evaluación ambiental, de la medida de poder ir iterando criterios generales para ir mejorando la información y la calidad
de la información para efectos de la evaluación ambiental. Ese era su propósito y en ese contexto es en el cual yo he planteado mis argumentos de este excelentísimo tribunal. Finalmente, esta es mi última pregunta y quizás estoy abusando, pero quiero entender bien el sistema y creo que es una muy buena oportunidad. Cuando se hace una evaluación, uno evalúa riesgos. Los riesgos tienen una faceta objetiva, sí, pero también tiene una faceta subjetiva o política. Y nuevamente, aprovechando de que usted tuvo algo que ver en el diseño, le agradecería mucho que pudiese explicarnos esta interacción entre lo objetivo, lo subjetivo o lo técnico-político, como usted quiera llamarlo. Refiero básicamente que estamos hablando del Comité de Ministros. Esa es parte de la discusión de este caso y probablemente de todos los casos donde participa el órgano de calificación ambiental. En general, la gran discusión, no solo de este caso, sino que en general en la literatura sobre evaluación ambiental, es qué sucede con aquellos casos donde, en evaluaciones de impacto, no solo en evaluaciones de impacto ambiental, sino que en evaluaciones de impacto en general, yo considero las consecuencias futuras de una decisión presente, ¿no? Eso es esencialmente lo que puede pasar en evaluación de impacto ambiental, en evaluación de impacto regulatorio, en evaluación de impacto de género, es decir, en todas aquellas hipótesis donde hay evaluación de impacto. Y por lo tanto, la autoridad administrativa en general y los operadores del sistema buscarán tratar de clarificar con la mayor objetividad posible los criterios sobre los cuales va iterando la información relativamente conocida. Un segundo aspecto tiene que ver con las consideraciones de orden, no sé si subjetivo, pero sí discrecional. En aquellos casos donde, no obstante ser discrecionales, la autoridad pública debe, por ejemplo, expresar motivo. Ese sería, por ejemplo, que no obstante un proyecto cumplir con el conjunto de reglas, por ejemplo, es incompatible o más bien es riesgoso en relación a las políticas de desarrollo de una región, ¿no? Una región podría tomar la decisión, de acuerdo a su política de desarrollo, de ser una región destinada al turismo o a la conservación de la biodiversidad, y no obstante cumplir un proyecto en específico con el conjunto de reglas establecidas por la ley, incluso en términos prospectivos sobre los impactos que va a provocar, probablemente es una decisión incompatible con la política de desarrollo. Esa contingencia, en esa fase, que ya no depende de la técnica, sino que de la política pública, claro, tiene una dimensión procedimental, que sería, por ejemplo, los instrumentos de política de desarrollo, y tiene una dimensión orgánica, es decir, cómo se comportan, ¿no?, los organismos que deciden. En el caso nuestro, nosotros tenemos en el órgano de calificación la competencia sectorial de los organismos, pero también la competencia de definición de política pública, lo que lleva a que la calificación ambiental, por definición, termine transformándose en una discusión debatible, ¿no?, y en consecuencia el control de la discrecionalidad se transforma en uno de los aspectos centrales. Si me permite, señor ministro, en general, si analizamos toda la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a los casos que se han planteado en tribunal ambiental o en materia ambiental, la característica común, no de todos, pero prácticamente de la mayoría de ellos, es que los jueces, cuando invalidan, invalidan por vicios procedimentales habitualmente vinculados a motivaciones, ¿no? Esa es la manera en que yo podría responder su pregunta, señor ministro. No habiendo más preguntas, concluida la audiencia.